en oportunidades que hay que aprovechar, pero ¿es este el momento para aprovecharlas? ¿Es posible tal vez guardarse esas ideas y tratar de emprenderlas cuando estemos sobre un terreno un poco más firme, un poco más seguro? Uno de eso estaremos conversando, analizando y debatiendo con nuestros panelistas que ya están con nosotros. Nos acompaña Claudina Uribe, ella es gerente de emprendimiento de Incubatec. Bienvenida, Claudina, gracias por acompañarnos. También está con nosotros don Humberto del Pino, economista y docente de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido, don Humberto. Muy buenas noches. Y con nosotros también Marcos Vera, quien es gerente de Sonusland, una de estas experiencias de emprendimiento, de innovación, y que estaremos conociendo junto a Marcos. Bienvenido. Gracias. Bueno, con ellos y con usted, como siempre, estaremos haciendo este programa. Usted porque podrá comunicarse con nosotros al 95-8500, nuestro teléfono, y también nuestro correo electrónico pulso, en este caso, @uautonoma.cl. Por allí va a aparecer en pantalla en todo caso, pulso.televisión@uautonoma.cl. Allí usted puede hacer llegar sus opiniones y ya en el segundo bloque estaremos revisando algunos de esos correos electrónicos. ¿Cómo se sobrevive en tiempo de crisis? El tema del pulso de hoy que comienza luego de esta pausa. En Profoto encontrará revelados digitales express, revelado análogo y tradicional, ampliaciones blanco, negro y color en gran formato, restauraciones y retoques de fotografías antiguas, servicio plotter de corte, pendones, gigantografías y letreros, traspasos digitales de audio y video. Te esperamos en Bulnes 204, esquina Lautaro. Fono 212200 y 212203. Recuerden, profesores y alumnos, recuerdos de licenciaturas enmarcados. www.profoto.cl. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Restaurante El Gaucho y la Nona. Tiene para usted almuerzos ejecutivos, eventos, matrimonios. Lunes a jueves oferta en parrilladas para 2 personas. Viernes y sábado, karaoke bailable con DJ y carnaval. Convenios con empresas. El Gaucho y la Nona. Rudecindo Ortega 02035, bono 223550 y 523132. De regreso luego de la pausa, es Pulso Regional por Universidad Autónoma de Chile Televisión. ¿Cómo sobrevivir en tiempo de crisis? ¿Es posible emprender? ¿Es este el momento de las oportunidades? El tema del pulso de hoy que conversaremos con don Humberto del Pino, economista y docente de la Universidad Autónoma de Chile, con Claudina Uribe, gerente de emprendimiento de Incubatec, y con Marcos Vera, gerente de Sonusland, una experiencia de innovación y emprendimiento. Vamos, como siempre, a revisar la nota que ha preparado la periodista Claudia Fernández y que contextualiza el tema del Pulso Regional de hoy. Ante la actual crisis económica, tanto los grandes como pequeños empresarios han tomado distintas posiciones para sobrevivir a ella, algunos logrando mantenerse en el tiempo y lamentablemente otros no han corrido la misma suerte. En la Araucanía, los índices de desempleo son alertadores. Más de 57.000 personas cesantes, pequeños empresarios que luchan por obtener recursos de apoyo y grandes empresarios han decidido cambiar de rubro. La enorme caída del consumo ha hecho especialmente mella en los pequeños comerciantes. Sin embargo, también se dice que las pymes son las que mejor posibilidad tienen para salir de la crisis porque son más flexibles a la hora de llevar a cabo reestructuraciones. Está la sensación que la mayoría de los pequeños comerciantes estarían sintiendo menos la crisis y recesión que hay ahora, en comparación con otros sectores industriales o medianas y grandes compañías, por el hecho de tener una mayor capacidad de adaptación y de flexibilidad. Las grandes cadenas de locales comerciales se han mantenido, sin embargo la sensación de pesimismo se respira en el aire. Algunos expertos hacen hincapié que con creatividad e innovación las oportunidades pueden mejorar. ¿Se podría decir que tiempos de crisis también son tiempos de oportunidades? Conversémoslo hoy, aquí en Pulso Regional. A ver, veamos entonces cuánto de positivo se le puede ver a esta crisis en términos de generar negocios, generar empresas, tratar de tener una mirada positiva hacia el futuro. Don Humberto, primero tenemos que aceptar que ha sido
de transmitir mucho temor este tema de la crisis. Hace poco vino el vicepresidente del Banco Central y dio una mirada un poco optimista, pero cuando salieron de esa charla, que ofreció la Universidad Autónoma además en conjunto, mucha gente decía, a mi modo de ver en realidad estuvo demasiado optimista, parece que no es tanto, parece que no vamos a despegar el primer semestre del 2010. ¿Estamos tan mal de verdad? Bueno, yo creo de que, en primer lugar, la crisis es una crisis y ojalá no tuviésemos nunca crisis. Porque si bien es cierto, la crisis va a dar a algunos pocos oportunidades muy tangibles de emprendimiento y de buenos negocios, especialmente en el campo financiero, en general, ¿qué significa una crisis? Que afecta a todos los negocios. Y lo que es más grave, junto con afectar esta actividad económica, también tenemos el gran problema de la cesantía, la inquietud y los trastornos que significa esto para el grupo familiar. De ahí que yo no estoy de acuerdo cuando se dice la crisis nos permite generar nuevas expectativas. No, la crisis produce una crisis, tal como, perdón la redundancia, produce desempleo, produce una cesación de la actividad económica, produce incertidumbre y produce trastornos familiares a raíz de esto. Ahora, frente a la exposición del Banco Central, yo creo que el Banco Central tiene una, como los Ministerio de Hacienda también, una mirada a nivel macro de las grandes variables macroeconómicas, y en ese sentido hay que reconocer de que bajo el punto de vista macroeconómico una disminución del 1.5 del PIB no se compara, ¿no es cierto?, con crisis mayores que se han tenido en el pasado. No nos olvidemos que el año 82 tuvimos una disminución del 14% del PIB. Pero este 1.5 del PIB, que bajo el punto de vista macroeconómico no es una caída muy grande, sí no ha sido parejo. Y ha tenido, digamos, un impacto en el empleo mucho mayor que el 1.5 que aparece en el PIB. Luego, continuando con la exposición del presidente del Banco Central, él obviamente, bajo el punto de vista del control monetario y de otros índices macroeconómicos, la situación estaría controlada. Y ellos están mirando, en base a la información que tienen, una posibilidad de desarrollo a mediano y largo plazo, y yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Yo creo que el país va a salir adelante de la crisis, salvo que a nivel internacional tengamos un trastorno grave, cosa que no creo, porque si uno lee, digamos, las informaciones económicas y financieras que nos están llegando, se dice, salvo excepciones, que las políticas que han empleado tanto la Unión Europea como el presidente Obama han sido positivas, y que por lo menos, si bien es cierto no se ve en este momento una reactivación inmediata, sí se ve un freno, un piso a la crisis. Bueno, de hecho por estos días se daban a conocer informaciones que, según observadores internacionales, los países latinoamericanos iban a tener una reactivación un poco mayor que los países europeos y que el propio Estados Unidos, a propósito que esta crisis no había llegado a afectar tan profundamente a los bancos, a las instituciones financieras. Al menos en Chile no tuvimos quiebra de bancos como había sucedido en otros momentos. Claudina, ustedes en Incubatec tienen que tener necesariamente una mirada positiva, porque allí llega gente con ideas y ustedes les tienen que decir, bueno, son ideas que sí se pueden concretar y para eso los guían. ¿Cómo se lleva eso con este ambiente que se respira y que es de tanto temor? Mira, la verdad que hoy día tenemos como dos panoramas. Por un lado tenemos un ambiente bastante pesimista, por una parte, que tiene que ver mucho con la influencia comunicacional, las mismas cifras, digamos, macroeconómicas que hacen pensar, digamos, este ambiente negativo. Pero, por otra parte, hoy día tenemos un panorama bastante favorable por parte de políticas gubernamentales para el tema del emprendimiento y la innovación. Y es ahí donde hoy día tenemos grandes oportunidades, nosotros como incubadora de negocios, para asesorar a pequeños empresarios o emprendedores que están recién emergiendo con sus empresas, para apoyarlos con estos financiamientos que hoy día hay mucho financiamiento público. O sea, si hay una ventaja que sacar de esta crisis internacional, es que Chile, por un lado, como está bien parado en términos de arcas fiscales, hoy día tiene presupuesto para ayudar a los pequeños empresarios a poder asumir de una mejor manera esta crisis. Y por lo tanto hay hartos fondos disponibles para poder apoyarlo. Entonces nosotros hoy día estamos con una altísima demanda de emprendedores y de empresas nacientes en apoyarlos a levantar estos financiamientos públicos que están disponibles en Corfo, en Cercotec, en FIA, en ProChile, en distintas entidades gubernamentales, y que están hoy día muy asequibles también para todos los emprendedores. Entonces hoy día nosotros estamos viendo que esta crisis también ha sido un periodo de oportunidad para los emprendedores, para las empresas,
y estamos impulsando a que ellos puedan capturar estas oportunidades y capturar estos recursos. Bueno, hoy aquí en Pulso Regional estamos también con Marcos Vera, quien es gerente de Sonosdan, una empresa regional que emprende en el turismo digital. O sea, ¿cómo es esto del turismo digital, Marco? Innovación parece que aquí hay, ¿no? O sea, hay innovación, no digamos que somos la primera empresa que partió con esto. Sí somos una de las primeras en Chile en implementar estos sistemas de audioguía y comercializar audio tours, que en palabras muy simples son circuitos turísticos, pero que en vez de ser desarrollados como un tour tradicional, son descargados desde la web y mediante el archivo digital en formato MP3 que se carga en un reproductor y mediante el apoyo de un mapa se puede hacer los recorridos de forma más barata, es bastante más barato que un tour tradicional, y con otras ventajas también, como por ejemplo el tema del idioma, que en Chile y en Sudamérica en general y en Europa también siempre va a ser un problema. Nunca hay tanta disponibilidad, digamos, de guías en tantos idiomas, y nosotros suplimos eso porque tenemos un circuito estándar. A ver, para conocer el producto, hay quienes seguramente han visitado algunos lugares de Europa, y en donde en el lugar que van a visitar ofrecen unos sistemas de audio en que uno elige el dispositivo de acuerdo a un idioma y allí va recorriendo. ¿Tiene que ver un poco con eso? Tiene que ver, de hecho partió un poco con eso. O sea, la idea original tenía mucho que ver con el tema como tú bien dices, los sitios culturales y los museos principalmente, que tienen ya en Europa bastantes años con los sistemas incorporados. Lo que nosotros hicimos fue desvincularnos primero en un área de negocio del tema de los museos y desarrollar circuitos para las ciudades, accesibles al visitante que esté recorriendo las ciudades a pie. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un circuito de Madrid en el que tú recorres los principales atractivos por un circuito bastante amigable y que te permite a ti recorrer a tu propio ritmo y en tu propio idioma, no asociado a un sitio cultural y que tú previamente ya descargaste. O sea, tú ya hiciste la descarga y simplemente vas a los puntos del recorrido y vas caminando en realidad y escuchando y conociendo. Marcos, de acuerdo, en relación al producto que está entonces implementando tu empresa, pero ustedes ¿cuándo parten? ¿Cómo lo hacen para atreverse a emprender? Partimos, bueno, la iniciación de actividades tenemos muy reciente, es de marzo, pero la idea, digamos, el emprendimiento parte en realidad con la idea. Esto fue en agosto del año pasado, julio, agosto del año pasado. Ya se veía el temporal venir, ¿no? Sí, ya estaba como que estaba empezando, y de hecho igual hubo un poco de miedo cuando partimos. Dijimos, nos va a agarrar esta cuestión, vamos a ir partiendo y nos va a pegar al tiro. Pero la idea era buena, era muy buena, y vimos que tenía un mercado interesante que se podía explotar. Entonces coincidió con que, bueno, la idea fue de mi socio Yeris Musiet, que ve la otra parte y es como el otro 50% de la empresa, y él tenía una idea que era relacionada con este tema de los sitios culturales y la adaptamos después a este tema de los audiotours. Entonces, justo habíamos visto que había estos capitales semilla de adjudicación directa que tiene Incubatec. Entonces fuimos para allá y tuvimos la entrevista que tienen todos los emprendedores que llegan allá, que estás con un ejecutivo y le cuentas tu idea, y él más o menos ve si es innovación, si es un emprendimiento que puede realmente ser financiado por estos capitales. Y como se podía, nos lanzamos en realidad. Y se atrevieron. Y allí estuvo la clave. Bueno, sin duda hay que ser atrevido, don Humberto, ¿no? Cuando se escuchan estas noticias de que el tema parece que va a ser más lento de lo que muchos esperaban, el tema de la reactivación. Bueno, efectivamente, pero la pregunta es, esta iniciativa que usted tomó, con crisis o sin crisis, de todas maneras los fondos estaban y los programas estaban. Claro. Por lo tanto, digamos, no podemos decir de que esto es una consecuencia de la crisis. No, pero si uno sabía de los emprendedores, digamos. O sea, claro, pero digamos, este programa de emprendedores lo tienen, digamos, está dentro de las políticas gubernamentales hace mucho tiempo, igual que los financiamientos. Claro que sí. Ahora, este financiamiento adicional del presupuesto sobre las reservas que se tienen en el exterior, digamos, para otro tipo de actividad económica, que bienvenida sea, y sin lugar a duda ayuda mucho a reactivar la actividad económica, sobre todo en áreas de obras públicas, de construcción, donde está golpeando muy fuerte el desempleo.
Ahora, lo que usted me preguntaba, yo creo que con crisis o sin crisis, las oportunidades hay que tomarlas. Eso es una realidad. Y en esta región, a mí me parece que hay mucho campo virgen todavía, donde hay un gran campo para ustedes, digamos, muchas alternativas. Sin ir más lejos, mi impresión es que habría que apuntar a los polos potenciales de desarrollo de esta región, donde en algunos, digamos, diría yo que no hay mucho que hacer porque están muy bien encaminados, como ser el área de la salud y el área de la educación, que esto eventualmente nuestra ciudad va a ser un área de servicios en esos dos campos, pero creo que está muy bien canalizado y hay poco, en este momento no se me ocurre labor de emprendimiento. Pero sí, yo creo que hay áreas donde definitivamente hay que iniciar una fuerte política de emprendimiento, como es la agroindustria. Estamos viendo de que los productos tradicionales definitivamente ya no son una solución para el pequeño ni tampoco para el mediano agricultor, salvo para el grande. De ahí que es necesario incorporar iniciativas mediante la agrupación de estos productores, de estos propietarios, y buscar nuevas alternativas. Claro, también una herramienta interesante. También está otra área virgen con un tremendo potencial, como es el turismo, donde sin lugar a duda, contestando su pregunta, yo creo que hay alternativas. Y lamentablemente sí, eso sí, tenemos problemas con los financiamientos, porque para ser emprendedor tenemos que tener un buen estudio de marketing, y me imagino que hay bastante de eso, pero también hay que financiar la actividad, y no solamente inicial, sino que garantizar su capital de trabajo, y en ese sentido a mí me parece que debería de agilizarse más Corfo u otras instituciones gubernamentales, porque la banca privada como que no está todavía muy entusiasmada con la alimentación financiera a estos emprendedores, sobre todo si son pequeños o medianos. Y de ahí me gustaría tener, en base a la experiencia que ustedes tuvieron, y perdone que le haga que le quite la oportunidad de preguntar cuál ha sido su experiencia en este sentido en lo que respecta al financiamiento con la banca privada. A ver, mira, la verdad que la industria financiera con respecto al emprendimiento en Chile todavía está recién en pañales, como se diría. Es una industria que está recién partiendo. Estados Unidos nos lleva a la delantera 70 años aproximadamente, en donde ahí tenemos todos los eslabones de financiamiento cubiertos, desde que una idea nace, el prototipaje, el capital semilla que se llama, y después tenemos redes formadas de inversionistas ángeles en Estados Unidos, y sumado a esto están los capitales de la banca privada. En Chile, lamentablemente todavía eso no sucede. ¿Están pasando cosas? Sí, están incluso las entidades gubernamentales están fomentando a que los privados, en este caso los empresarios, formen redes de inversionistas ángeles, y la banca también se empieza a sumar de a poco, y hay programas específicos como el NACE, por ejemplo, del Banco BCI, que sí es un instrumento bastante flexible para los emprendedores. Nosotros lo hemos usado. Pero no es masivo todavía. No es masivo, claro, es selectivo. O sea, yo creo que ese instrumento tiene dos cualidades. Una que es selectivo por el tipo de emprendedor, y no es tan fácil de acceder por el perfil que lo caracteriza el pequeño empresario. El pequeño empresario, para solicitar un crédito NACE o un financiamiento NACE, necesita asesoría para poder armar un book que se llama, que es la definición del plan estratégico de la empresa, para poder solicitar los recursos que necesita la empresa, de acuerdo a la estructura financiera. Y por otro lado, en el lado de los inversionistas ángeles, yo creo que el país está avanzando bastante en eso. Hoy día en Chile tenemos alrededor de 6 redes formalizadas a nivel nacional. Tal vez puedo explicar, Claudina, brevemente. ¿Qué es un inversionista ángel? Es una persona, un empresario que tiene el alma de ángel, y por eso se llama inversionista ángel, porque es aquel empresario que no solo está dispuesto a colocar plata en una empresa naciente, a cambio de un porcentaje de la propiedad, obviamente, pero también está dispuesto a apoyar con capital intelectual. Eso quiere decir que está dispuesto a apoyar a la empresa en su proceso inicial, a ayudar a armar redes, a comercializar, a poner sus contactos a disposición del pequeño empresario que está partiendo. Lo que significa la administración de esta organización, ¿está en manos de quién? Porque eso es relativo. Porque una de las razones de por qué la banca
privada no aporta más, es que se tiene desconfianza de la capacidad De la empresarial gestión, de estos claro. pequeños empresarios. Entonces, ¿qué medidas se han tomado para solucionar esta situación? Claro, hay distintos modelos cuando se arman estas asociaciones con los capitalistas ángeles. Hay veces, nosotros tenemos un caso exitoso, que hoy día es una empresa que lleva constituido 1 año y medio aproximadamente. ¿Aquí en la región? En la región, sí. Y una empresa que está facturando alrededor de 70-80 millones de pesos, que no es malo, digamos, para llevar un semestre operando. Y es una empresa que justamente incorporó un capitalista ángel que además de colocar los recursos económicos, puso la parte de administración. O sea, tenía la experiencia, tenía el conocimiento en gestión administrativa y eso, digamos, aporta mucho más a veces que los mismos recursos económicos. Entonces hay distintos modelos en Chile que hoy día están recién comenzando a implementarse del capitalista ángel. Está aquel que coloca el recurso, está aquel y que solamente pide un porcentaje de la propiedad, está aquel que coloca el recurso, el conocimiento, las redes, los canales de distribución, otro que también entra, no pone ningún recurso y coloca el capital intelectual para poder administrar el negocio. Entonces están dando distintos modelos. Y de hecho, curiosamente, en la región, nosotros como incubadora hemos impulsado un poco la creación de estos inversionistas ángeles en la región. Y hoy día está partiendo, hasta hace un mes más o menos se está conformando una red de 15 empresarios privados de la región, empresarios que tienen hartos recursos y que justamente como están en periodo de crisis y harta incertidumbre, en vez de tenerlo en el banco, como el banco no está rentando mucho, prefieren arriesgarse y ponerlo en empresas nacientes que son prometedoras. Marco, porque cuando se emprende se valora también no solo el aporte de capital, sino también un poco la experiencia o la expertise que otro pueda tener, ¿no? Bueno, el tema de experiencia, en mi caso, yo he trabajado bastante en el tema de turismo, pero soy bastante joven también y no tengo tanta experiencia. Pero yo lo veo muy cercano porque mi socio, de hecho, él tiene mucho más experiencia que yo en el campo laboral, ha trabajado en grandes empresas y incluso ha liderado redes relacionadas con el tema turístico. Entonces yo he aprendido mucho de él también y al alero también de la incubadora, de la experticia también de Claudina y de especialmente Pedro Aranea, que por ejemplo también es nuestro ejecutivo, en el que uno va generando estas redes y va supliendo las falencias que tiene y va aprendiendo también muchas cosas en el camino. O sea, yo salí de hecho de la universidad el año pasado, me titulé ahora en diciembre, entonces relativamente llevaba un tiempo trabajando, pero digamos como empresario y como emprendedor llevo una experiencia nueva. A ver, nos acercamos a la hora de los comerciales, pero antes quiero que vayamos a revisar las respuestas de la gente. Cuando fuimos a la calle y le preguntamos, ¿se puede emprender en la Araucanía en tiempo de crisis? ¿Cree usted que están dadas las condiciones? ¿Debería hacerlo? Vamos a revisar cuáles fueron sus respuestas. Sí, de más que sí, porque va a depender de cada uno nomás. Sí, hay que innovar, por supuesto, pues, eso depende todo de las personas y de las empresas. Creo que las personas se están preparando para eso, para innovar, de ideas nuevas. Falta un poco de apoyo, ¿no? Bueno, usted también puede opinar llamándonos al 95-8500 nuestro teléfono, escribiéndonos a pulso.televisión@uautónoma.cl. En el segundo bloque estaremos dándole aire a su voz y leyendo algunos correos electrónicos. Nos vamos a los comerciales y volvemos con Pulso Regional. Tener la información de manera oportuna y a cualquier hora es fundamental. Hoy en día, el tiempo se ha transformado en uno de los recursos más importantes para cada uno de nosotros. Al igual que usted, nosotros no lo desperdiciamos. Universidad Autónoma de Chile Televisión. A solo un clic y a cualquier hora. www.canal2temuco.cl, el portal web de la Araucanía. Empresa Servicasa. Trabajamos realizando instalaciones de calefacción central en losa radiante o con radiadores. Contamos con calderas a gas, petróleo y leña. Trabajamos con las mejores marcas importadas. Servicio técnico garantizado. Disfrute de un ambiente ideal con nuestros equipos de aire acondicionado, agua caliente industrial, paneles solares, piscinas temperadas. Visítenos en calefaccionservicasa.com. Servicasa, Fono 261888, Temuco.
Universidad Autónoma de Chile. Calidad académica, tradición universitaria. Muy bien, ya estamos de regreso en Pulso Regional por Universidad Autónoma de Chile Televisión. Hoy preguntándonos cómo se puede sobrevivir en tiempo de crisis, ¿es tiempo de oportunidades o no? ¿Se puede emprender en este tiempo? Tenemos algunos correos electrónicos que ya vamos a estar revisando. Lo estamos conversando con don Humberto del Pino, economista y docente de la Universidad Autónoma de Chile, con Claudina Uribe, gerente de emprendimiento de Incubatec, y con Marcos Vera, gerente de Sonusland. Tengo un mail de Carlos Mancilla que nos dice: emprender no es fácil, pero creo que herramientas existen y hay que saber aprovecharlas. Dice Carlos Mancilla, que le agradecemos su mail. Alfredo Matis nos dice: creo que está complicado el panorama para surgir en estos momentos. Si no hay capital es imposible y los bancos no son los mejores aliados, porque pedir créditos es amarrarse y arriesgarse demasiado. Dice Alfredo, a quien le agradecemos también su correo electrónico. Vamos al teléfono de inmediato. Tenemos a Gloria, que nos llama desde Padre Las Casas. Gloria, buenas noches. Buenas noches. Sabe que a lo mejor va a parecer medio duro lo que voy a decir, pero yo pienso que la gente dejada y floja siempre está en crisis. Yo soy jefa de hogar, me las rebusco, vendo huevos, vendo verdura, cambio, hago lo que sea. Entonces va a parecer duro, pero me ha tocado muchas veces ir en la mañana, qué sé yo, a atender mi clientela, se vienen levantando a las 11 de la mañana. ¿Y la explicación es porque estamos en crisis? Yo me levanto a las 6, entonces... insisto en que puede parecer muy cruel lo que voy a decir, pero los flojos siempre van a estar en crisis. Uno se la rebusca. Muy bien. Siempre hay algo que hacer, aunque sea carrear bolsos en la feria, no sé, cualquier cosita. Pero algo se puede hacer para enfrentarla. Gracias, Gloria, por su llamada, un gran aporte. Que esté muy bien. Chao. Desde Padre Las Casas, Gloria, entonces, llamándonos al 95-8500. Claudina, estábamos hablando de cuánto se puede hacer desde el Estado, instituciones como Corfo, para estar aportando con recursos para el emprendimiento. ¿Qué tan fácil es acceder a esos recursos? A ver, mira, por parte de Corfo, básicamente las especificaciones de un proyecto, una idea y emprendedores, siempre nosotros las clasificamos en 3 o 4. Una es el perfil del emprendedor. Yo creo que aquí la señora Gloria, tiene harto emprendedores y eso es un tema que nosotros medimos, pero la entrada de la puerta la incubadora. Un paréntesis, Claudia. ¿El emprendedor Claudina. nace o se hace? Claudina, perdón. Tiene de ambas, no se puede romper el paradigma de que nace o se hace, tiene de ambas. Hay emprendedores innatos que tienen, digamos, por código genético, han heredado, pero también hay muchos profesionales que se forman o por necesidad. De hecho, en Chile el principal emprendedor se caracteriza por necesidad, nace por necesidad, a diferencia de otros países que no, que nacen por opción. En Chile nace bastante el emprendedor por necesidad. Hoy día recién estamos viendo un vuelco. Como te decía anteriormente, hay un tema del perfil del emprendedor. Nosotros, en la entrada de la puerta de la incubadora, medimos si realmente es una persona que está dispuesta a luchar sí o sí por su iniciativa emprendedora, y le hacemos preguntas hasta si es que está dispuesta a vender el auto, por ejemplo, para emprender. Si la persona es capaz de decirte, no, la verdad que no me quedaría ni muerta a pie, ya es punto en contra, porque una persona que realmente cree en su idea de negocio y en su iniciativa, deja todo para emprender. Entonces, lo primero, tiene que tener ese perfil emprendedor, que tiene que estar muy convencido de su iniciativa. 2, tiene que tener características diferenciadoras, porque hoy día, sobre todo hoy día en un tiempo de crisis, para competir está muy complicado. Hay muchas empresas, hay mucho de lo mismo, y nosotros no apoyamos cosas que estén mundialmente probadas y que realmente no tienen riesgo. Entonces nosotros sí apoyamos, y eso es lo que buscamos, apoyar empresas que se atreven, emprendedores que se atreven, que tienen riesgo el emprendimiento, porque realmente colocar en la esquina un puesto, por ejemplo, de completo no tiene mayor riesgo. Aparte de tener el capital, no hay mucho riesgo porque es algo total, un modelo de negocio súper probado. Pero no así, por ejemplo, el caso Sonusland, que se están atreviendo a hacer en Chile la empresa pionera en poner estos sistemas de audio tour a nivel nacional. Eso es arriesgarse. Entonces ahí nosotros también medimos el nivel de diferenciación que tiene el negocio. Y lo otro principalmente es el potencial de crecimiento que puede tener. Nosotros andamos buscando un negocio que, si bien es cierto, parte en Temuco, pero tiene la capacidad de crecer a nivel nacional y ojalá internacional. Esos son los principales factores que nosotros, cuando evaluamos los negocios, nos fijamos. Si estamos hablando de un negocio muy pequeño, que solamente que va a ser bueno a lo mejor a nivel local, a lo mejor para el emprendedor va a estar muy bien, pero para la iniciativa y sobre todo para los fondos de Corfo no, porque Corfo lo que busca es apoyar empresas que van a crecer rápido, empresas dinámicas se llaman estas empresas, que son aquellas que crecen a tasas del 30 al 50% al año,
Esas son las empresas que busca ayudar la Corfo. En transformar algo que parte de una muy buena iniciativa en una empresa dinámica que se atreve a competir a nivel mundial. Eso es lo que nosotros apoyamos. Crecimiento de un 30 o un 50% al año, don Humberto, ¿es mucho pedir en tiempos de crisis? Yo creo que es bastante pedir y me da la impresión de que si viene algo positivo, son pocas las empresas que califican para esa situación. Ahora, hagamos una separación entre aquellas empresas de gran potencial, que son las que ustedes están apoyando, y sin lugar a duda tienen que seguir haciéndolo, pero es sumamente selectivo ese tramo. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las pymes y de las pequeñas empresas no están en este rango, y por lo tanto hay que buscar también alternativas para apoyarlos a ellos. Claro que sí. No es porque un negocio no tenga proyecciones a nivel internacional ni nacional, a lo mejor no va a tener proyección a nivel local. Y lo principal va a ser una fuente de empleo, que es lo que se necesita. Ahora también una sugerencia en lo que respecta para las empresas que Corfo en este momento está apoyando, que son, yo diría, más que pequeñas empresas, y por favor corrígeme si estoy equivocado, son de empresas medianas para arriba. No, son pequeñas. Son pequeñas pero si yo voy a crecer a nivel nacional e internacional, ya dejo de ser pequeña. Una pequeña empresa comerciando internacionalmente no me cabe en la cabeza, porque en primer lugar no va a tener mercado, ya que los mercados internacionales absorben un gran volumen. No solamente, porque hay empresas que son de nicho, y cuando son de nicho puedes vender a lo mejor 2.000 UF. Eso es la minoría. Los criterios de Corfo, perdón un poquito, los criterios de Corfo van estrictamente asociados al tema ventas. Tú puedes vender local o internacional, pero la cantidad de UFs que vendas va a ser la diferencia si tú eres pequeña, mediana o... Pero cierta consideración, no... La verdad que no, la verdad que no. El caso de nosotros, por ejemplo, que estamos empezando, y muchas otras empresas de la incubadora, cuando se comparte bastante con el tema de emprendimiento, son puras empresas que están partiendo. Tú llegas a la incubadora de negocios con la idea. Entonces no tienes ventas, no puedes ser una empresa ni pequeña todavía. La proyección. Claro, yo no me estoy refiriendo a ninguna empresa que inicia, tiene ventas. Exacto. Si no, no estaría iniciando. Es una empresa en marcha. Pero la proyección es para una empresa ya de cierta envergadura. No es, digamos, para el pequeño local de un sector determinado en Temuco, y yo creo que eso es una fuente de empleo que eventualmente hay que apoyar. Ahora, también para el tipo de empresas que Corfo está en este momento incubando, yo creo que sería muy interesante tener un seminario con la gente de Fundación Chile, porque yo creo que ahí es donde está la creatividad en estos momentos y hacia dónde va el mundo y qué es lo que verdaderamente se necesita y qué es lo que falta. Entonces, en ese sentido, yo creo que un seminario por parte de la Fundación Chile, porque no nos olvidemos que la industria salmonera nació gracias a la Fundación Chile y todos como pequeños. A lo mejor acá podría Fundación Chile darnos, digamos, muy buenas ideas que nos permitirían desarrollar alguna actividad que repercuta en el crecimiento de la región. Dar algunas luces allí. A ver, Marcos, vamos a la experiencia de Sonuslan y en esta revisión del perfil de emprendedor y del riesgo que también significa asumir. Me imagino que ustedes también tuvieron riesgo, tuvieron sacrificio, o lo están teniendo. Claro que hay riesgo. Yo te puedo hablar muy personalmente del caso mío. Yo venía saliendo de la universidad, digamos, y tenía algunas ofertas de trabajo. No eran tantas, pero era bastante seguro, digamos, ir y simplemente emplearse y estar seguro, y no tiene nada de malo. Pero estaba esta oportunidad, esta idea que se veía tan buena, o sea, que no hacerlo era, no sé, no me hubiera cabido en la cabeza no hacerlo. Claro, o sea, si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer, o si no me voy a arrepentir el resto de mi vida de que no hice esto. Probablemente, y yo siempre he considerado que en algún momento yo quería emprender, antes de que apareciera esta idea, probablemente iba a ser otra, y quizás iba a ser después. Pero hay que tomar las oportunidades en los momentos clave, y gracias a Dios lo hicimos, y estamos con una empresa que en este momento ya está constituida, ya tenemos ventas, y
y muchas proyecciones, como dice Claudina, de abarcar un mercado bastante interesante. Bueno, Claudina, eso tiende a pasar mucho, me imagino, ¿no? De los pesimistas que creen que ya está todo hecho, que no se puede inventar nada, que no hay ideas innovadoras, pero cuando aparece dice, pero ¿por qué no se me ocurrió a mí? Exactamente, o sea, de hecho, y retomar un poquito lo que se hablaba anteriormente, hoy día, o sea, de repente se tiende a pensar que la Corfo apunta a ese tipo de empresario, quizá un poco de mayor nivel, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos casos en donde llegan emprendedores muy pequeños, pero que por el perfil de emprendedor, un emprendedor bueno, tú le puedes colocar cualquier idea por delante y va a ser capaz de sacarlo. Y eso vale mucho más a veces que un empresario exitoso o con mucha experiencia. O sea, y tenemos empresas que nacen de distintas formas. Y pasa mucho también, nos ha pasado también en la incubadora que llega una empresa con un negocio X y le damos vuelta y después transformamos en X más 1. Y ese negocio X más 1 realmente tiene potencial, tiene capacidad para crecer, entonces también va mucho en las capacidades de los emprendedores, de la gente que lo puede asesorar en el momento oportuno. Y por otra parte me gustaría agregar que también hay otras entidades que están apoyando a esos segmentos quizás económicos que son muy relevantes porque le dan el dinamismo a la economía nacional y regional, que son los que más que contribuyen al PIB, que son estos pequeños empresarios, microempresarios, donde hoy día, por ejemplo, Cercotec está atendiendo una gran gama de empresarios. O sea, hoy día yo tengo entendido que hay alrededor de 65, 70 capitales semillas de Cercotec. Es más masivo en ese sentido que Corfo. Exacto, que claro, porque todas las instituciones están segmentadas por nivel de emprendimiento, por perfil de empresario, y Cercotec justamente atiende, y este año ha hecho grandes esfuerzos por atender a muchísimos empresarios más. A ver, vamos a revisar algunos correos más y también más opiniones de la gente en la calle en esta encuesta que estuvimos haciendo. Nos escribió David Moraga, dice quizás para los que tienen más plata se les hace más fácil cambiar de rubro o empezar otros negocios, uno que no tiene, como está obligado a depender de alguien que nos se apiade y nos dé trabajo, dice David Moraga. Gracias por su mail. Carla Bascur dice, para conversar esto, que es un tema interesante, pero en realidad es así imposible resistir la crisis. Mucho desempleo, pocas oportunidades y el gobierno que lo único que hace es capacitar y de eso no se vive, dice Carla Bascur. Gracias por su mail. Felipe Kurilev nos dice, hay que ser optimista e inteligente. Los flojos se quedan donde están. Un poco parecido a lo que nos decía la señora Gloria, que nos llamaba de padre las casas. Vamos a revisar opiniones de la gente en la calle cuando les preguntamos, ¿están dadas las condiciones para emprender y atreverse en tiempos de crisis aquí en la Araucanía? Claro que se pueden emprender acciones nuevas, porque está la voluntad de querer hacer las cosas. Yo creo que sí, todo va en el poder de la mente, en lo que la gente quiera. Por supuesto que sí, pues. Sí, de todas maneras, porque depende de la capacidad de las personas nomás. Sí. ¿Por qué? Porque sí, pues, hay que hacerle empeño. Porque sí, decía la señora, hay que hacerle empeño. Ella estaba optimista en esto. A ver, en los pocos minutos que nos quedan, quiero que si le podemos dedicar algo de tiempo a el fracaso. Porque cuando se habla de que hay que atreverse a emprender, es porque está una posibilidad también de fracaso. Y aparentemente en nuestro país le tenemos mucho miedo al fracaso y son fuertemente castigados también quienes fracasan, a diferencia de lo que se ha dicho que en Estados Unidos se mira como la experiencia, como que quien fracasó es difícil que le vuelva a pasar o le vuelva a pasar en las mismas condiciones. Primero en el caso de Marcos, también visualizaron que había una posibilidad de fracaso en esto, ¿no? O sea, siempre hay una posibilidad de fracasar, sobre todo, como decía Carolina, estos negocios que son de más riesgo. Hay una alta posibilidad de repente de fracasar, sobre todo cuando, como en el caso de nosotros, estás trabajando con algo que en Sudamérica todavía no es muy masivo. La cultura de los audiotours todavía no existe. Sí en Europa, que es un mercado que nosotros también queremos apuntar, pero en el caso de Sudamérica es todavía incierto. Puede que sea un boom y que se venda muy bien, como puede que a alguien no le guste andar con el reproductor caminando y simplemente no lo compre. Hay un gran porcentaje de riesgo. Hay que ir como que conozcan el producto además para que se encanten con él y lo vayan conociendo. Pero es parte del emprendimiento. Ya, don Humberto, hablábamos del temor al fracaso y muchas veces este temor puede estar sustentado no solo en que voy a perder el dinero o el capital que invertí lo voy a perder, sino que además que quienes fracasan en Chile les cuesta mucho volverse a parar porque ahí está el castigo y quedan en informes y nunca más crédito, etcétera. Bueno, efectivamente. Es parte de nuestra cultura el condenar el fracaso en circunstancias que en el mundo anglosajón, como usted señaló anteriormente, el fracaso se considera una experiencia más. Más todavía, si uno
se limita a ver la biografía de los grandes empresarios. Todos los grandes empresarios empezaron con un fracaso. Creo que hasta Nelson Rockefeller, Henry Ford, el mismo Bill Gates, no empezaron inmediatamente con grandes éxitos como se les conoce hoy en día. En este sentido, es un problema cultural que felizmente se está revirtiendo por esta experiencia, este mayor conocimiento que tenemos nosotros de lo que sucede en otras latitudes. Pero de todas maneras, el fracaso, usted mencionó la primera parte como que fuese menor. No, yo creo que si un pequeño empresario fracasa y pierde todos sus bienes, lamentablemente, digamos, el futuro se le presenta bastante gris. Y en este sentido, yo rindo un tributo a todos estos emprendedores que, corriendo este riesgo en un mercado incierto, salen adelante. Como también rindo un tributo a aquellos que fracasan y pierden su patrimonio, y yo creo que merecen una segunda oportunidad. Pero también yo quisiera hacer el comentario de que aquí en Chile, y en América Latina en general, para un emprendedor es mucho más difícil que en Estados Unidos y en Europa, por la estructura de nuestro mercado de capitales. Prácticamente en la banca, salvo en el caso de ustedes, no existen los créditos a largo plazo. Y que mientras no tengamos créditos a largo plazo, siempre vamos a tener un escollo para que se desarrolle como corresponde la pequeña y la mediana empresa. Y eso va a afectar particularmente a nuestra región, porque nuestra región, aunque duela decirlo, no va a ser una región de grandes empresas. El desarrollo de nuestra región no va a tener una gran minería como Chuquicamata, como Los Pelambres. Es una región que va a desarrollarse en base a medianas y pequeñas empresas, y en ese sentido yo creo que este esfuerzo estatal que se ha venido haciendo, que data hace mucho tiempo atrás, porque la industria lechera y la industria ganadera, que son polos de desarrollo, provienen de los créditos que dio Corfo en ese momento. Falta, digamos, una mayor integración, una mayor participación de la banca privada con créditos a largo plazo en este sentido. Y finalmente yo también quisiera señalar de que aquí en la región tenemos universidades con carreras que podrían aportar mucho a la asesoría de los emprendedores y del empresariado en general. Me parece que en este sentido y sería interesante de que se buscaran las alternativas para buscar una mayor integración de los alumnos que están haciendo sus prácticas o están haciendo sus memorias con el campo empresarial, en que podrían, digamos, hacer un gran aporte y al mismo tiempo ser de gran ayuda, especialmente para estos inversionistas ángeles que usted señalaba. Claro, ahí poner no capital el alumno, pero sí un poco de conocimiento adquirido. Claudina, ¿podremos ver que va a cambiar Chile en el sentido de acercarse a Estados Unidos en esto de valorar un poco más el fracaso y no castigarlo tan duramente? Sí, yo creo que vamos a tardar un par de años, un par de generaciones en llegar a eso, porque hay todo un tema cultural y de educacional detrás. Hay que cambiar de mucho más abajo el tema del emprendimiento, el atreverse, la tolerancia al fracaso. Y hay que hacer un trabajo de las bases, y eso tiene que ver con la educación. Tenemos diferencias a veces que parecen sutiles, pero que hacen la gran diferencia entre los países. Por ejemplo, tenemos en Brasil, los niños salen a vender limones, y los padres los motivan a que salgan a vender limones o limonadas. En cambio, en Chile, si un hijo sale a vender limonada, el papá, ¿qué estás haciendo? ¡Qué vergüenza! Mejor éntrate. Y con esas diferencias tan sutiles que vienen de la base, de la familia, de la educación, de la cultura, ya empezamos a entrabar un poco el emprendimiento, el atreverse y sobre todo la tolerancia al fracaso. Entonces yo creo que hay harto por hacer en el tema educacional, institucional. Creo que no solo a nivel de universidades, que hoy día ya está empezando a reformarse las mallas curriculares para colocar el tema del emprendimiento como transversal a todas las carreras, pero hay que hacer un trabajo desde el colegio, desde los jardines, a estimular la creatividad de los niños, justamente enseñarles que fracasar es una experiencia más y que una persona con hartos fracasos en el cuerpo, como se dice, puede ser mucho más exitoso que alguien que jamás ha fracasado y que no tiene tolerancia al fracaso. Muy bien, estamos así acercándonos al final del programa. Como siempre, le damos el tiempo para las palabras finales a cada uno de nuestros panelistas. Vamos a comenzar por Marcos Vera, gerente de Southland, que en estos 20 segundos puede aprovechar incluso de dar página web, datos de contacto, etcétera. Marcos.
Bueno, más que promocionar la empresa, que gracias a Dios hemos tenido bastante también prensa por el mismo tema del emprendimiento, decir que cualquiera puede. O sea, si están las condiciones en todo, hay que partir por la idea y sobre todo asesorarse bien, como el caso de que nosotros tuvimos mucha suerte en haber llegado a Incubatec, y aprovechar mucho la experiencia de otros emprendedores que han tenido fracasos y todas estas redes que se generan cuando ya uno está metido en el mundo del emprendimiento. Incluso ni siquiera hay que ser empresario para estar en el tema del emprendimiento. La mayoría de los seminarios y las charlas son abiertas, uno puede ir y escuchar, e incluso muchas veces ahí mismo, en estos entornos, es donde se genera la innovación y los emprendimientos que son financiables tanto por Corfo como por Cercotec o incluso por los bancos. No hay que preocuparse tanto también por el tema del financiamiento. Si el negocio y la idea son buenos, el financiamiento es lo de menos. Hay que partir por la creatividad. Perfecto. Muchas gracias, Marcos. Palabras finales de don Humberto del Pino, economista y docente de la Universidad Autónoma. Bueno, yo lamento que estemos en una crisis, no solamente por los empresarios que están teniendo dificultades, sino que también por los trabajadores que en este momento han perdido su trabajo. Felizmente, yo diría de que esta crisis no va a continuar. La discusión es cuánto tiempo irá a demorar en recuperarse la actividad económica, y ojalá sea la verdad para que volvamos a la normalidad y pasemos rápidamente una situación tan angustiante como la que ha tenido que vivir muchos hogares, muchas empresas, muchos trabajadores por esta crisis que nos ha afectado en algunos lugares bastante fuertemente, y como lo están indicando las cifras de desempleo que en este momento estamos viviendo. Ahora, yo quisiera hacerle un comentario a usted en lo que respecta al financiamiento. Gran parte de la crisis proviene también por falta de financiamiento. Por lo tanto, no hay que dejar de lado, sobre todo en aquellas actividades que requieren capital de trabajo, de tener el financiamiento adecuado. Muy bien, muchas gracias, don Humberto. Palabras finales de Claudina Uribe, gerente de emprendimiento de Incubatec. A mí, más que todo, me gustaría instar a la comunidad que piense en forma positiva. Yo creo que el pensar positivo ayuda mucho en tiempos de crisis, y sobre todo ahora que, como decía aquí el colega, que hay que empezar a recuperarse. Yo creo que el optimismo hace mucho como funciona la ley de atracción. El pensar positivo va a hacer que las cosas mejoren. Por otro lado, hoy día están las herramientas para emprender, hay hartas instituciones que están ayudando. Nosotros como incubadora tenemos las puertas abiertas a todos los emprendedores que quieran que se lancen a esta aventura del emprendimiento, y un llamado también a los profesionales. Yo creo que los profesionales hoy día tienen que pensar en emprendimiento más que en emplearse. Yo creo que ahí hay un vuelco importante que hacer por parte de la mentalidad de los profesionales, porque todos nosotros fuimos formados en la universidad para ser empleados. Y eso hoy día hay un cambio que tiene que pasar urgentemente, porque si no vamos a seguir teniendo millones de ingenieros que hoy día no ganan más de 500.000 pesos mensuales, comparado antiguamente podían ganar el triple o el cuádruple. Entonces ahí hay una alerta y hay un llamado a los profesionales que ellos tienen las capacidades para crear, para innovar, para emprender, y que sumen capacidades. O sea, pueden sumar capacidades juntándose profesionales de distintas áreas para poder armar un negocio. Creo que ahí hay una tarea importante que hacer. Muy bien, esperamos haber sido un aporte para quienes están allí, dudando si se atreven o no, si es que su idea será bien recibida, si es que puede llegar a constituirse en una empresa que después crezca, de empleo, y que finalmente concrete los sueños que muchos tienen, y que pasa no solamente por acumular las utilidades de la empresa, sino por ver concretado un sueño que muchas veces se tiene en la cabeza, pero hay que ponerle un poco de corazón también y llevarlo adelante. Gracias por su sintonía, gracias a nuestros panelistas, a don Humberto del Pino una vez más por haber estado con nosotros, muchas gracias. Muy amable, lo mismo a Marco Vera, deseo de éxitos también para la empresa Sonusland, y que bueno, en internet igual la encuentran, ¿no? Sonusland. Sí, www.sonusland.com. Perfecto, dominio como entonces. Y Claudina Uribe, gracias también por haber estado con nosotros desde Incubatec. A usted, gracias por su sintonía, la invitación es para que siga la Universidad Autónoma de Chile Televisión. Vienen las informaciones en Tele2 Noticias. Nos vemos allí. Buenas noches. Universidad Autónoma de Chile Televisión. Con la conducción de Sergio Zúñiga, presentó
Pulso Regional.